إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alabados a Dios. Hoy vamos a empezar una sesión nueva. Sura Al-Baqarah, aleyas 30 a la aleya 39. Hoy vamos a empezar, Bismillah, las aleyas 30 a la 39. Bismillahirrahmanirrahim. Un poquito movido aquí la primera parte. Wahua, aquí la ha y la waw deberían estar juntas, pero se movió un poquito. Wahua y él, bikulli, de cada shayin, cosa, alimun. Esto es de la aleya 29. Aquí ya terminó esto. Y hoy empezamos la 30. Dice, Waida qala, y cuando dijo, Rabbuka, tu Señor, lil malaika, a los ángeles. Inni, ciertamente yo, fa'ilun, ya, ja'ilun, haré, fil ardi, en la tierra, khalifa, un sucesor. Qalu, dijeron, a taj'alu, harás. Aquí la a, bueno, esta hamza es para preguntar, ¿no? Entonces aquí en la traducción aparece como un signo de interrogación, pero es más que nada em, como, como una partícula para hacer una pregunta. A veces se traduce, a veces no. Sí, normalmente pues ya mm, casi siempre nada más se deja así. A veces podríamos traducirlo como acaso, ¿no? Porque es como lo que usamos en español para preguntar. A tash'alu, harás, fija en ella, man, a quien, yupsidu, fija, corrompa en ella, wayasfiku, adima, y derrame sangre. Aquí tenemos estas palabras y sus raíces. Lil malaika, mim, lam, kaf, significa ángel. Aquí esta palabra está en plural, que la palabra singular es malik, ¿ok? Pero aquí malaika está en plural, porque, bueno, eh, Allah subhanahu wa ta'ala le dijo a los ángeles, no solamente a uno. Después la palabra Jalifa, ja, lam, fa, tiene el sentido, la raíz de sucesor. Yupsidu, creo que esto ya lo habíamos visto, fa, sin, dal, fasad, ¿no? Fa, sin, dal, corrupción. Este es el verbo yupsidu. Yasfiku, sin, fa, kaf, derramar. Seguimos, wanahnu, nusabbihu, y nosotros, o más bien, wa a veces también se traduce mientras, wanahnu, mientras nosotros, nusabbihu, te glorificamos, bihamdika, con tu alabanza, wanuqaddisu, y santificamos, laka, a ti. Y bueno, en español suena mejor decir y te santificamos, ¿cierto? Pero bueno, en árabe, literal, esta traducción es palabra por palabra, entonces así se dice en árabe. Qala, dijo, inni, ciertamente yo, a'lamu, sé, ma la ta'lamuna, lo que no saben. Aquí tenemos dos palabras, nusabbihu, sin, ba, ha, glorificar, nuqaddisu, qaf, sin, dal, santificar. Después dice, Allama, Adama, y enseñó a Adán,
al-asma'a, los nombres, kullaha, todos. Summa, luego, aradahum, se los presentó o los presentó a ellos. Bueno, se los presentó suena mejor español. Al malaika, a los ángeles. Faqala, y dijo, Anbiuni, infórmenme, biasma'i, con los nombres. Haula y estos, ¿no? Sería como eh, con los nombres, con estos nombres, ¿no? O sea, con los nombres de las cosas. In kuntum sadiqin, si son veraces. Qalu, subhanaka, dijeron, gloria a ti, la ilma, no conocimiento, lana, hay para nosotros, y la ma, excepto lo que alamtana, nos enseñaste. Entonces aquí hay otras dos palabras, ambiuni, nun, ba, hamza, el significado es noticia, informe, asma'i, sin, mim, wow, significa nombre. Esto está en plural, de hecho. El singular es ism, ¿ok? Nombre. Después seguimos. Innaka, ciertamente tú. Anta, tú. Al-alimu, el conocedor de todo, o el todo conocedor también. A veces se puede traducir también así. El que conoce todo o el todo conocedor. Al-hakimu, el sabio. Qala, ya Adamu, dijo, oh Adán, ambiuhum, informales, bi asma'ihim, con los nombres. Palama, y cuando anbahum, les informó, bi asma'ihim, con sus nombres. Qala, dijo, alam aqul, no dije, lakum, a ustedes, o ya sabemos que en España a vosotros, ¿no? Que a veces eh, me han hecho la observación. La hermana que me revisa la traducción y todo esto, ella me dice, porque, bueno, su madre es española y ella, el español que tiene es más como de España. Entonces ella me dice, ¿por qué pones a usted, o por qué, no? Así, mejor a vosotros, ¿no? O vuestro Señor, cosas así. Le digo, bueno, es que la mayoría de, según yo, ¿verdad? La mayoría de las personas que hablan español, pues tienen un español que no es de España. España es un país, en cambio los otros países son más, bueno, entonces, bueno, solo para que sepan, ¿no? Los españoles que nos ven, que igual yo creo que ellos ya saben, ¿no? Em, Creo que ustedes es como vosotros, pero más formal en español. Bueno, en fin. Entonces, para ustedes o a ustedes, lakum, inni, alamu, que yo sé, gaiba, lo no visto, samawati, de los cielos, wal ardi, y la tierra, wa alamu, y yo sé, ma tubduna, lo que revelan, wa ma kuntum, y lo que han estado taktumuna, ocultando. Aquí hay dos palabras. Tenemos tubduna, badal wow, revelar, y taktumuna, kaf, ta, mim, esconder, ocultar. ¿Ok? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala sabe, ¿no? Tanto lo que mostramos, revelamos, como lo que escondemos o, bueno, ocultamos. Después, perdón, wa'ida qulna, y cuando dijimos, lil malaika, a los ángeles, sujudu, li adama,
prostérnense ante Adán, ¿sí? Fasayadu, entonces se prosternaron, illa, excepto, Iblisa, Iblis o Satanás también. Es otro de los nombres de Shaitán. Abba se negó, Wastakbara, y se ensoberbeció. Wakana, y fue, Minal Kafirin, de los incrédulos. Wakulna, y dijimos, Ya Adamu, Askunu, oh Adán, habita o vive, Anta, tú, Wazaujuka, y tu esposa, el Jannata, el paraíso, en el paraíso. Aquí hay dos palabras, Iblisa, Ba, Lam, Sin, significa estar en desesperación total. Y Astakbara, Kafbara, orgullo, soberbia. Y aquí en el versículo dice Astakbara porque está en forma de verbo. Entonces, la raíz quiere decir soberbia y como verbo, pues ensoberbecerse, ¿sí? Wakula y coman minha de él. Aquí em, dice ha, es femenino en árabe, pero es porque al-Jannah, aquí antes, el paraíso, es femenino, ¿sí? En árabe. Entonces, por eso acá en árabe dice minha, de ella, ¿no? Pero bueno, aquí ya digo, para si hay alguien que dice, ¿por qué si es ha aquí femenino? Porque es traducido como masculino, porque bueno, la palabra Janna es femenina en árabe, pero en español es paraíso masculino. Por eso acá hay que, pues la traducción, hacerla conforme am, a la palabra paraíso, ¿ok? Ragadan, libremente, Haizu, donde, Shi'tuma, de donde deseen, Wala, Taqraba, pero, aquí la wow, fatha significa pero. A veces es y, otras veces es mientras. Aquí en este caso es pero no se acerquen. Takraba, hadihi, shayara. Am, Aquí también lo mismo. Hadihi en árabe es femenino porque significa esta, ¿ok? Pero en la traducción, pues vamos a tener ¿por qué? Porque shayara es árbol, ¿no? Y la traducción, o sea, no decimos árbola en español. Entonces, a fuerzas tiene que ser una palabra ah, masculina. Sí, aquí pues obviamente no vamos a decir esta árbol, sino este árbol. Entonces, pero no se acerquen a este árbol. Fatakuna, fatakun, ujú, pues serían ambos, ¿sí? Minal dolimina, de los malhechores. Fa'azallahuma, luego los hizo caer o los hizo resbalar, pues los hizo equivocarse. El shaitanu, Satanás, anha, de él, o sea, los hizo caer de dónde? Anha, otra vez está la ha, que se refiere, como habíamos visto antes, al Jannah, el paraíso. Aquí está traducido como masculino, pero es porque, como ya les mencioné, en español paraíso es masculino. Ah, Fajarayahuma, y lo sacó. ¿Ok? Aquí tenemos estas dos palabras, shayara, shin, jim, ra, es árbol, y azallahuma, za o zai, depende cómo le pronuncien, lam, lam, que significa resbalar. Mima, de lo que kana fihi, estaban en él. Wakulna, y dijimos, ihbitu, desciendan o bajen, ba'dukum, algunos de ustedes, libadin, para algunos, aduun, perdón, serán un enemigo, walakum, y para ustedes, para vosotros, fil ardi, en la tierra, mustaqarun, una residencia, wa mata'un,
y un placer. Y la hin, hasta un tiempo, ¿sí? O sea, un placer, pues corto, temporal, ¿sí? Hasta un tiempo, por un tiempo, se podría decir, ¿no? Aquí las palabras ihbitu, aquí de hecho faltó aquí la hamza acá, porque faltó, ok, creo que no lo copié bien. Ah, bueno, ya no importa. Aquí imaginemos que hay una alif, ok. Ihbitu, la raíz es ha, ba, to, significa descender, bajar. Mustaqarun es qaf, ra, ra, morada, residencia. Entonces se refiere a que la tierra para nosotros, o bueno, así les dijo a Adán y a su esposa, ¿no? Bajen, ¿sí? Y la tierra, dice, walakum fil ardi, y en la tierra, ¿qué habrá? Mustaqarun, una residencia. O sea, la tierra será para ustedes como una morada, ¿no? Y habrá un placer, o sea, un tiempo, un placer temporal. ¿Ok? Sigamos. Fatalaqa Adamu. Ay, que no sé, esto está muy. Fatalaqa, sí. Entonces, y recibió Adán min rabbihi, de su Señor, kalimatin, palabras, fataba, y volvió aleihi, a él. Se volvió a él, regresó a él, ¿no? Innahu, ciertamente él, huwa at-tawabu, el que se vuelve sin fin, ar-rahimu, el misericordioso. Qulna, dijimos, ihbitu minha, desciendan de él. Aquí otra vez el ha se refiere al Jannah, bajen de él, de ella, ¿no? En árabe dice minha, pero en español le pusimos él porque estamos hablando del paraíso, ¿ok? Que es una palabra masculina en español. Desciendan de él, yamian, todos, juntos, ¿no? Todos. Esta palabra, um, yamian, a veces se traduce como juntos, a veces como todos, porque están, pues, ¿no? Um, todos juntos. Se refiere a ellos, ¿no? Que les mencionó que bajaran. Fa imma, y cuando ya Nakum, venga a ustedes o a vosotros aquí. Esto es lo que me decía la revisora. ¿Cómo? ¿Por qué dices a ustedes? No es a vosotros. Y bueno, es que en español de España es una cosa y en otro español es otra. Bueno, pero es, al fin y al cabo que le digo, yo lo especifico, ¿no? Yo explico que, pues, o sea, en árabe esto es muy específico y también en español ustedes, ¿no? Se entiende en el español en América y a vosotros en, ¿no? España. Bueno, minni, y cuando venga ustedes, minni, de mí, aquí se combina la palabra min, que es, bueno, ya sabemos que es una preposición, min, de, y la ya es para decir yo, ¿no? O sea, para referirse a mí. Entonces, de mí, Judá, Judan, guía, ¿ok? Faman, y entonces, quien tabia, siga. Aquí estas palabras, fatalaqa, fatalaqa es de recibir, la raíz es lam, qaf, ya. Y tawabu, tawabu es la raíz ta, waw, ba. Significa aceptar el arrepentimiento, ¿sí? Siguiente. Dice después, Judaya, mi guía, fala Jaufun, y no, ¿sí? Entonces no, Jaufun, miedo, aleihim, en ellos, ¿sí? O no habrá miedo en ellos, o ellos no tendrán miedo, ¿sí? Wala hum yahzanuna, y no ellos entristecerán, ¿sí? Wadina
kafar, walladina kafaru, y quienes no creyeron, wakadhibu, y negaron, biayatina, en nuestros signos. Aquí el en no es necesario en español, pero en árabe se pone bi, porque después del verbo um, kadhibu se dice, o sea, se usa esta preposición. Am, en español no es necesario, pero bueno, lo puse, aquí está, sí, en paréntesis para saber qué significa esta, o sea, porque aquí está, ¿no? Entonces hay que saber. Ulaika, y no sé por qué, pero se movió aquí todo. Según yo ya estaba bien, pero se movió. Bueno, no importa. Este, se entiende, espero. Igual yo lo estoy leyendo, entonces ya todo esto se supone que debe estar junto, pero se movió para acá abajo. Ulaika, esta palabra ya la vimos antes, significa aquellos. Ashabu, amigos. Narun, am, o nar, que no tiene aquí, bueno, nari creo que es, am, del el fuego, ¿no? Entonces si decimos ashabu, nar, son amigos del fuego. Ellos, aquellos serán amigos del fuego. Hum, ellos. Fija, en él. Aquí lo mismo que pasa con Jannah, que es femenino en árabe. Anar también es femenino. Entonces por eso aquí dice fija, pero bueno, en español fuego es también masculino como paraíso. Entonces aquí en la traducción es el fija. Khaliduna, moradores para siempre. O sea, esta palabra ya como tal implica que son moradores permanentes, eternos, ¿sí? Pero en árabe, perdón, en español no existe una palabra específica para decir que, o sea, para decir residentes, ¿no? Para siempre, ¿no? En árabe sí es esta palabra, es muy específica. Después dice, ya Bani Israel. Ah, aquí ya terminamos, ¿no? Esta es la última aleya. Y aquí tenemos Yahzanuna, la palabra Nun es pena, dolor, aflicción. Sí, entonces todo esto, ah, tristeza, ¿no? Todo esto que tiene que ver con estar triste. Entonces por eso aquí la traducción dice, no entristecerán, ¿sí? O sea, no tendrán ninguna pena, ningún dolor, ¿sí? Nada de esto. Ok. Ahora sí, ya podemos hacer la explicación. Pero antes de empezar, ¿hay alguna pregunta? Ah, creo que no. ¿Todo bien? Ok. Entonces ya podemos decir un poco más a detalle, ya no palabra por palabra, sino en general el significado de la ley como tal. Dice el versículo número 30, وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Y menciona, oh Muhammad, cuando tu Señor les dijo a los ángeles, he de establecer, o bueno, haré en la tierra a quien la herede, un sucesor, ¿no? Pondré un sucesor en la tierra. Después dice, قالوا أت- أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Pondrás, ¿no? Dijeron, pondrás en ella quien la corrompa y derrame sangre. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, siendo que nosotros te glorificamos, ¿no? وَنُقَدِّسُ لَكَ, y te santificamos. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, dijo, yo sé lo que ustedes ignoran. Em, los ángeles, ¿ok? Y los jinn. Bueno, antes de empezar este versículo, am, en la sura Al-Fatiha, vimos que hay tres categorías de personas. Cuando nosotros hacemos esta súplica, sí, suplicamos por ser de los guiados, ¿ok? Porque esa es la categoría de personas donde queremos estar nosotros. Y no queremos ser de los que provocan la ira de Allah, ni tampoco de los extraviados, ¿no? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala menciona en esta primera sura tres categorías de personas.
los guiados, los que provocan la ira de Allah y también los extraviados. Y nosotros de nuestra súplica, cuando hacemos nuestros rezos, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos deje estar dentro de los guiados. ¿Ok? Entonces ahí se mencionan en esta sura tres categorías de personas. Después, cuando empezamos la sura Al-Baqarah, vimos que también Allah subhanahu wa ta'ala habla de otras tres categorías de personas que dijimos que son los mustaqim, los kafirun y los munafiq, ¿sí? O sea, las personas que son mustaqim, que tienen, ¿cómo se dice? Taqwa, o sea, que son temerosos de Dios, que están conscientes de Allah. Los kafirun, los que niegan, los incrédulos, y los munafiq, que son los hipócritas. Y después de esto, que ya terminamos hasta hasta el versículo 29, ¿sí? Entonces aquí en el versículo 30, Allah subhanahu wa ta'ala empieza a hablar de tres profetas. Y, o sea, aquí empieza con uno de los profetas, que es el profeta Adán, pero también después, en toda la sura Al-Baqarah, después de Adán va a hablar de Moisés y después de Abraham, ¿sí? Hoy, en el versículo 30, comenzamos la historia de Adán, así bendiciones sean con él. Y esta es una historia muy querida para nosotros porque se trata de la historia de nuestro padre, ya sea de del primer ser humano creado, de nuestro tatarabuelo, ¿sí? Aquí en esta aleya, ¿sí? Allah subhanahu wa ta'ala les está informando a los ángeles, ¿sí? De su plan, ¿sí? De su decisión de establecer a alguien en en la tierra. Los ángeles y los jinn fueron creaciones antes que nosotros, ¿ok? Los jinn han sido creados de fuego, los ángeles de luz, ¿sí? Uno de los jinn era tan piadoso y estaba en un estado de adoración tan alto a su Señor que estaba bendecido con la presencia de los ángeles, ¿ok? Entonces, bueno, Allah subhanahu wa ta'ala menciona, ¿sí? Aquí que digo, Allah subhanahu wa ta'ala no necesita permiso ni nada. Simplemente estaba informándole a los ángeles qué iba a hacer, ¿sí? Y bueno, los ángeles contestaron, entonces pondrás en ella a quien la corrompa. Em, en el contexto islámico, sí. am, a ver, vamos partes por partes. Les había dicho hace rato que existían antes de los seres humanos ángeles y jinn, ¿sí? Uno de esos jinn, ¿sí? De los genios que fueron creados de fuego y los ángeles de luz, uno de esos jinn era tan piadoso, tenía un nivel extremo, o bueno, muy alto de adoración, tanto que se encontraba en la compañía de los ángeles. Y ya sabemos quién es ese. Este jinn era Iblis o Shaitán también, le llamamos así. Incluso Ah, y algo que tenemos que aprender es de que no importa, ¿no? Qué tan perfecta, qué tan buena y tan comprometida sea nuestra adoración, ¿sí? Siempre, como no somos perfectos, podemos equivocarnos. Em, y si hay algo que logramos es gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. Y si hay algo que no logramos hacer, bueno, es porque eh, tenemos limitantes, ¿no? No somos perfectos. Pero todo eso que nosotros logramos hacer, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos es gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, no importa que tengas, o sea, si tienes mucho dinero, si tienes muchas cosas en la vida, esto no es por ti, es por Allah subhanahu wa ta'ala. Y si hablamos de cuestiones espirituales, si tú alcanzas un nivel muy alto de adoración, no sé, rezas, ayunas, etc., o sea, haces muchas obras buenas, es porque Allah subhanahu wa ta'ala te lo está facilitando. Entonces uno debe de ser humilde y no creer que entonces tú ya eres perfecto por adorar a Allah, ¿no?
En el contexto islámico, sí, aquí cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice que ha de establecer en la tierra a quien le herede, la palabra que se usa en árabe es jalifa, ¿sí? Esta palabra, jalifa, es alguien que tiene cualidades de autoridad, ¿sí? En el contexto islámico, quiere decir el representante de la umma, pero también se puede referir, ¿sí? A un sucesor de otra especie, pues como ya se habían creado los jinn, algunos sabios opinan que antes del ser humano ellos habían sido puestos en la tierra, pero habían cometido mucho fasad. Entonces los ángeles cuestionaron esto, pues sabían que ocasionarían problemas después de haber visto a los jinn, ¿sí? O sea, cuestionaron por qué iba a poner ahora a los seres humanos, ¿sí? Si ya habían visto, ¿no? A los jinn, o pues simplemente pensaron que esto probablemente pasaría. Esto es una opinión de algunos sabios, ¿sí? Y entonces los ángeles le preguntaron si la adoración hacia ti es el propósito de esta creación. Pues nosotros ya te adoramos, ¿no? ¿Por qué crearás a una criatura que causará el mal mientras nosotros ya te veneramos, ¿sí? La respuesta de Allah subhanahu wa ta'ala, lo que él respondió es que él tenía más conocimiento. Eh, el hombre no solo puede hacer el mal, sino también el bien, ¿sí? Y además la adoración del ser humano no es como, digo, esto no está en el, esto no es lo que todo lo que respondió Allah subhanahu wa ta'ala, él solamente lo que sabemos que le respondió fue esto, que él sabe más, ¿no? Y bueno, lo que estoy explicando, lo que estoy mencionando es como algo que podemos entender del por qué eh, Allah subhanahu wa ta'ala, a pesar de esta pregunta, o sea, él ya tenía, él ya sabía, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, ¿no? Que no solo el ser humano hace el mal, sino también hace el bien, porque pues él tiene libre albedrío. Y precisamente por ese libre albedrío, ¿sí? Es que la adoración que los humanos hacemos es diferente de la que hacen los ángeles, ¿sí? La adoración del ser humano no es como la de los ángeles porque viene por elección. Los ángeles, ellos no tienen libre albedrío, ellos no pueden escoger, ¿ok? Los ángeles no escogen, entonces es una adoración carente de decisión, ¿ok? Y bueno, por último, también otra interpretación de la palabra jalifa es ser sucesores de entre los seres humanos. Porque, bueno, cuando nace una siguiente generación, entonces esta le sucede a la otra, ¿sí? Y así hasta el final de los tiempos. Entonces, esta palabra jalifa, que se traduce como sucesor, ¿sí? Es dentro del punto de, o sea, dentro de la interpretación puede significar alguien con cualidades de autoridad, como un representante, como alguien que está ahí en calidad de gobernante, se puede decir. También se podría referir, como mencioné, a que él sea como el sucesor o quien sigue de otra especie, porque algunos sabios piensan que tal vez esto podría referirse a que antes de que los seres humanos estuvieran aquí en la Tierra, estuvieran los jinn, porque ellos fueron creados antes que nosotros. Y otra interpretación en la que, digamos, aparece más en la traducción es esto, la última, de que simplemente Allah subhanahu wa ta'ala va a poner a alguien aquí, ¿sí? Y quien herede la tierra, o sea, van a estar las generaciones sucediéndose entre sí hasta el final de los tiempos. Aquí hay un hadith, narró Abu Huraira, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo: los ángeles vienen a ti en sucesión de noche y de día, y todos ellos se reúnen en el momento de las oraciones del Fajr y el Asr. Aquellos que han pasado la noche contigo o se quedaron contigo ascienden al cielo y Allah les pregunta, aunque Él bien sabe todo acerca de ustedes: ¿en qué estado dejaron a mis siervos?
los ángeles responden, cuando los dejamos estaban orando y cuando los alcanzamos estaban orando. Entonces, esto es como un hadith para mencionar, ¿no? Cómo es que la adoración del ser humano es diferente de la de los ángeles, ¿no? Los seres humanos escogen rezar, escogen ayunar, escogen purificarse, escogen hacer estas cosas. ¿Ok? Mm, y después en el versículo 31 dice, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَرَدَّهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dios enseñó a Adán los nombres de todas las cosas, luego se las mostró a los ángeles y dijo, díganme sus nombres si es que dicen la verdad. Allah creó al ser humano, le enseñó los nombres y después cuestionó a los ángeles de si ellos son capaces de adorarle siempre, ¿no? Como podrían adorarle en la tierra sin saber los nombres. O sea, eh, como el, Allah subhanahu wa ta'ala le cuestionó a los ángeles, ¿no? Que si ellos son capaces de adorarle siempre, ¿cómo podrían adorarle estando en la tierra sin saber los nombres de las cosas que hay en la tierra? ¿No? Allah le enseñó a Adán, ¿sí? Los nombres de todas las cosas, para que después, una vez estando en la tierra, entonces él pudiera, ¿no? Digamos, vivir ahí. Y entonces les preguntó a los ángeles, bueno, díganme sus nombres, si es que ustedes dicen la verdad, ¿no? O sea, si están en la verdad. Después, y bueno, aquí, esta imagen, sí, porque Allah enseñó a Adán, sí, la pasa con él, los nombres de todas las cosas, árboles, montañas, frutas, bebidas, flores, animales, aves, todo esto, todos los nombres, Allah subhanahu wa ta'ala se los enseñó a Adán. Después en el versículo 32 los ángeles dicen, Qalu, subhanaka la ilma lana ilama alamtana. Innaka antal alimul hakimu. Dijeron, glorificado seas, no tenemos más conocimiento que el que tú nos has concedido. Tú todo lo conoces, todo lo sabes. Aquí en el versículo 32 los ángeles aceptaron su condición limitada sin problema. Allah les explicó de forma clara y amable a los ángeles cómo Él es el más sabio y el más conocedor. Y los ángeles admitieron rápidamente su ignorancia e inmediatamente lo alabaron. ¿Sí? Aquí también vemos que la cosa, ahí es, acá después, perdón, en el versículo número 33, قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Dijo, oh Adán, infórmale sobre sus nombres. Falama anba'akhum biasma'ihim. Y cuando les hubo informado sobre sus nombres, qala alam aqul lakum inni allamu ghaiba samawati wal ardi wa wa a'lamu ma tubduna tubduna wa ma kuntum taktumun. ¿Acaso no les dije que conozco lo oculto de los cielos y de la tierra y sé lo que manifiestan y lo que ocultan? Aquí ya después podemos entender, ¿no? Que ya le pidió entonces, después de que los ángeles aceptaron su ignorancia y alabaron a Dios, reconocieron su capacidad limitada, ¿no? De entender y pues obviamente Allah subhanahu wa ta'ala es perfecto y él sabe todo, entonces él pues obviamente sabrá mejor qué es lo que hace, ¿no? Y por qué lo hace. Entonces, ya después en el versículo 33 aquí podemos entender que la cualidad única que Allah subhanahu wa ta'ala le dio a Adán fue el intelecto, a diferencia de otras criaturas. Allah confirmó a los ángeles, después de su interrogación, que esta creación es especial, pues esta criatura
El ser humano tiene la habilidad de razonar, la habilidad de retener y la habilidad de aplicar el conocimiento en el momento correcto y en la forma correcta para desarrollarse y crecer. ¿Ok? Y esta cualidad fue otorgada solamente al ser humano. Entonces, esta es la lección que tomamos de este versículo, ¿sí? De esta historia en general. También vemos, ¿sí? Que la cosa más importante que le dio a Adán, la paz con él, que le dio supremacía sobre todo Mahluk, ¿sí? Es el conocimiento. O sea, el ser humano tiene un honor y un estatus más elevado que otras criaturas debido a el conocimiento, al intelecto, a esta capacidad em, de intelectual, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? Y es un engaño, ¿sí? Que hagamos las cosas por un propósito diferente al de adorar a Allah, ¿sí? Am, Hay que recordar esto siempre. Si buscamos, por ejemplo, dinero, debemos recordar que nuestra provisión ya está escrita. Debemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dio intelecto y la libertad de elección para tomar decisiones y escoger entonces estudiar Islam y practicarlo para escoger la dirección correcta. Y porque al fin y al cabo nuestro propósito en la vida es ese, ¿sí? Y si uno lo razona, si uno lo piensa, y si uno reconoce que Allah subhanahu wa ta'ala nos tiene a nosotros en un grado especial en la creación y que fuimos creados especialmente para adorarle, o sea, em, claro, con por elección, ¿sí? Porque todo lo que está en los cielos y en la tierra, todo está en estado de adoración. Los planetas, las estrellas, los animales, las plantas, todo tiene una forma de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, a los ángeles, por ejemplo. Pero hay una creación, y bueno, serían dos más bien, que tienen esta capacidad de libre albedrío, los seres humanos y los jinn, ¿sí? En especial Adán, ¿sí? Como fue el primer ser creado, el primer ser humano, ¿sí? A quien le enseñó los nombres de todas las cosas, todo esto. Entonces hay que usar esta capacidad para el bien, ¿no? Ok. Después, en el versículo 34, dice, وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Pero cuando dije a los ángeles, prostérnense ante Adán, todos se prosternaron excepto Iblis, que se negó y fue soberbio y se convirtió en uno de los incrédulos. Y aquí, en este versículo, am, ya nos queda un minuto. Bueno, ahorita que se vuelva a... am, creo que voy a dejar de hablar, voy a esperar que se cierre la sesión y después continuamos en el mismo enlace. Sí.